Buena mi gente, aquí le traemos un nuevo video. Me gustó a mí, me costó hacerlo así, pero está entretenido. Entonces, vamos, ¿de qué se trata? Tenemos aquí un cañón, lo que sea, y dispara. Dos balazos. Primero dispara uno, con cierto ángulo, que acá dice 60 grados, pasa cierto tiempo y después dispara el otro, con otro ángulo de elevación, 45 grados. La velocidad a lo que los dispara es la misma, sí. Ahí la dan, 250. Pero como ustedes ya saben que me gustan las letras, lo vamos a hacer todo con letras nomás. Y al final, cuando tengamos nuestra formulita, ahí vamos a reemplazar. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene que pasar desde el primer disparo? O sea, como ya, disparáis, ¡puf! Empieza a correr el tiempo, disparáis de nuevo. ¿Cuánto fue ese tiempo para que choquen en el aire? Entonces, de eso se trata. Ya, pues, bacán. Me gustaría hacerlo a mí así como agarrar una pistola y disparar, ¡ta! Y después dispararle de nuevo y que choquen los balas. Pa, sería entero brillo. Pero bueno, hagámoslo. Entonces, lo que se me ocurrió a mí fue primero sacar la ecuación de las dos parábolas. Las dos trayectorias en el fondo, que son parábolas. Entonces, ya sabemos cómo sacar la ecuación de las parábolas. Primero anotamos los vectores de posición. Em, Le puse R1 a la que está el ángulo de 60 grados y R2 a la que el ángulo de 45 grados. Entonces, estos dos son los vectores de posición. Ahora, hay algo que entender, sí, porque fíjense que el de arriba ya el típico vector de posición, si se fijan, tiene la componente en x de la velocidad por el tiempo y en el eje y tiene la componente en y de la velocidad menos g al cuadrado, que eso tiene que ver con que hay gravedad, aceleración de gravedad. Pero si se dan cuenta, este que está acá, el segundo vector, está raro. Porque fíjense que no tiene t, sino que dice t menos d, acá también dice t menos d y acá también dice t menos d. Entonces, ¿por qué yo creé este vector de posición de esta manera? Fíjense que las velocidades son las mismas, la magnitud de la velocidad inicial es la misma. Lo que cambia, fíjense, es solamente el ángulo y el tema ese del menos d que aparece. Entonces, la idea es que el segundo vector de posición, una vez que haya pasado un tiempo, que yo le puse ese tiempo d como de diferencia de tiempo, una vez que haya pasado un tiempo de diferencia d, ahí recién está en el 0,0. Esa es la idea, pues, porque la idea es que el otro haya estado volando d segundos y ahí dispara el segundo cañonazo. Entonces, ¿cómo creo eso? Fíjense, agregándole un menos d a todas las variables de tiempo. Porque si se fijan, si anoto en el tiempo acá de la segunda ecuación, le pongo una d en el tiempo, acá me quedaría d menos d y eso me daría 0. Y acá me daría d menos d me daría 0, d menos d me daría 0. Entonces, el vector 2 en el tiempo d sería 0,0. O sea que cuando pasaron d segundos desde el primer momento, ahí recién estamos en el 0. Ahí recién va a partir el problema. Entonces, así se arregla la ecuación para que suceda lo que me dicen en el problema. ¿Se fijan? Entonces ya está forzada esta ecuación a partir desde el momento d y esta parte desde el momento, obviamente, 0. ¿Se fijan? Esta, hago como así, está en el 0, está en 0,0, la de arriba, que es la primera, el primer balazo que sale. Entonces, eso ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Ahora lo que tenemos que tratar de hacer, wow, antes de eso, la idea obviamente es que la posición de la primera bala sea igual a la posición de la segunda bala en un tiempo de choque. Tiempo sub c le puse, la idea es como ir acostumbrándose a ocupar variables que no te las dan en el problema, pero uno le pone nombre a todo nomás. Entonces, hay un tiempo de choque que es justamente cuando están las dos cosas ahí. Entonces, ese es el tiempo obviamente desde que parte el problema, o sea, desde que dispara la primera pelotita. Así que bueno, pero escribamos las ecuaciones de la trayectoria. Entonces, como siempre lo que hacemos es agarrar la ecuación 1, primero le vamos a sacar la trayectoria a nuestra primera, a la roja, digamos, a esta roja, y anotamos la ecuación de posición para el eje X, que aquí está, y la ecuación de posición para el eje Y, que aquí está. Y ahora el truco es, como la Y, fíjense, la idea es dejarla como Y de X, tenemos que eliminar esa T que está ahí. Tenemos que dejar esa T, sacarla y dejar una X. ¿Y eso cómo lo hacemos? Ocupando la primera ecuación. Si se fijan, yo puedo despejar la T y me queda que la T igual a X sub 1 dividido B0 coseno del ángulo 1. Entonces eso ahora simplemente lo meto en esta T y en esta T
Y ahí con un poco de... No, ni siquiera álgebra. Si fíjense que los B0 se cancelan. Me queda seno dividido coseno, eso es tangente. Me queda el X1. Y acá simplemente X al cuadrado, B0 al cuadrado abajo y coseno al cuadrado abajo. ¿Se fijan? Ahí está. Esa es la ecuación de la parábola. Si se fijan está ahora Y en función de X. Así que estamos súper bien. Y bueno, podemos hacer exactamente lo mismo para la otra parábola. Entonces ahí está hecho. Tenemos el x2, que en este caso es b0 coseno de t menos d. ¿Se fijan? Aquí está. Y tenemos que el i2 es b0 seno del ángulo 2 por t menos d menos g medios t menos d al cuadrado. Esto que está acá. Ahora, acá arriba no puedo despejar el tiempo porque no me conviene, porque la idea es como sacar todo esto que está aquí, ¿se fijan? Entonces simplemente despejo el t menos d. Y eso lo hago pasando el b0 coseno para el otro lado, dividiendo. Así que me queda esto acá. Y ahora el mismo truquito, si quiero dejarla ahí en función de x, meto aquí el t menos d y acá, y me queda, bueno, de nuevo, el coseno... Ah, aquí me equivoqué, porque me faltó aquí un b0 abajo. Es prácticamente lo mismo que está arriba, ¿se fijan? Ese b0 con este b0 se me van cuando reemplazo el t menos d por todo esto, y el coseno con el seno al dividirse me forma una tangente. Y aquí lo mismo que arriba, en el fondo, sí. Eso. Entonces ya tengo una parábola y de x, y acá tengo otra parábola y de x. Ahora, porque puedo, porque me puede dar información valiosa, voy a sacar el punto de intersección. Siempre es bueno, ya saqué las dos ecuaciones, saquemos el punto de intersección. ¿Cómo lo hacemos eso? Igualamos I1 con I2. Ahora, ojo, que el punto de intersección, las I's son iguales. ¿Se dan cuenta? Las I's son iguales cuando pasó tiempo sub c. Esta variable la tenemos que ocupar ahora. O sea, I1 de t sub c es igual a I2 de t sub c. Y eso es lo que vamos a hacer, o que ya tengo hecho aquí abajito. ¿Se fijan? I1 en t sub c es igual a I2 en t sub c. Entonces anoto las dos ecuaciones de la parábola. Ahora las miro un rato y digo, ya a ver qué puedo hacer aquí. Bueno, puedo sacar el x sub c. ¿Se fijan? Es la única variable que existe, me puede servir, que no conozco porque todo lo demás lo conozco. El ángulo 1 me lo dan, la velocidad inicial me la dan, el ángulo 2 me lo dan, la g también. Entonces, despejo x sub c, paso todo lo x. Bueno, aquí multiplique por 1 partido x sub c. Ah, para sacar este con el al cuadrado y este con el al cuadrado. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque sé que x sub c es distinto de 0. Porque x sub c es la posición en la cual se intersectan. Y claro, pueden intersectarse en el origen, pero no estamos contando eso. Porque obviamente al principio están intersectadas, podrían estar intersectadas en el origen. Entonces no vamos a contar ese punto y por eso podemos dividir por x sub c. Y ahora que me queda solamente un x sub c aquí y un x sub c acá, paso todo lo que tenga x sub c para un lado, todo lo que no tiene x sub c para el otro, y después divido, multiplico para dejar el x sub c solito. Álgebra, pura álgebra, mi gente. Ahí ustedes lo revisan, yo lo revisé, y me da que x sub c es esta cuestión de acá, entera fea. Si se dan cuenta ahí, se dan cuenta que pasé las tangentes para un lado. Es súper sencillo pasar para un lado nomás. Y lo dejé más bonito, los cosenos lo escribí como secante, el 2b0 que está dividiendo a la parte de abajo lo pasé hacia arriba, ¿se fijan? Y me quedó esto. Ahora, tengo x sub c, tengo la posición en el eje x, tengo esto aquí, ¿se fijan? Esto es lo que tengo, este x sub c. ¿Qué puedo hacer con ese x sub c para sacar más información? Bueno, fíjense que yo tengo esta ecuación de acá. ¿Qué me dice esa ecuación de acá? Me dice cómo se mueve x en función del tiempo, ¿sí o no? Es la x de d de la primera cosita, de la roja, digamos. Entonces, yo puedo ocupar esa e igualarla al x que acabo de calcular, ¿se fijan? Porque el x que acabo de calcular, ¿cierto? Es en el fondo x sub, o sea, x en t de c, ¿se fijan? Porque es la posición en el tiempo de choque, ¿se fijan? En el eje X, me da eso de ahí. Y yo tengo una fórmula que es B0 por lo que sale aquí arriba, ¿se fijan? Coseno del ángulo 1 por t.
que en este caso el T es T sub C, sería eso. Y con esta fórmula, si igualo esto a esto de acá, ya podría obtener el T sub C, que es otra cosa que es interesante, así que obtengámosla. Aquí está abajo lo que le acabo de decir, que sabemos que la posición de la primera partícula en el tiempo de choque es igual a B0 coseno del ángulo 1 por el tiempo de choque. Por tanto, tenemos que el tiempo en el que chocan es igual a x1 en T sub C dividido B0 coseno del ángulo 1. Y este que está acá lo tenemos acá, es lo que acabamos de calcular. Entonces, con eso, tac tac, yo tengo ya reemplazando todo esto acá, lo dividí solamente por B0 coseno de 1, se fijan que acá tenía un B0 al cuadrado, se me fue con ese B0 aquí, y ahí me quedó el coseno que estaba acá. Ya tengo el T sub C, el tiempo en el que chocan. Entonces ya, interesante, tengo la X, tengo el tiempo en el que chocan, pero aún no tengo la D, que es la que está acá, ¿se fijan? Esta que está acá es la que me falta. Entonces, ¿cómo puedo sacar esa D de ahí? Bueno, tenemos que tratar de encontrar alguna relación entre el tiempo de choque y la D. Y yo sé que esta ecuación de acá la puedo evaluar en el tiempo que yo quiera. Entonces, si la evalúo en T sub C, voy a tener acá algo que va a tener un T sub C y D, y quizá ahí pueda despejar. Entonces vamos a ocupar la segunda ecuación. Ahí está. Ah, de hecho ni siquiera ocupé eso, ocupé la de arriba, más fácil todavía. Ocupé que esto es igual a esto en T sub C. Que es obvio, porque la primera coordenada de las dos parábolas tienen que ser iguales en el tiempo de choque. El punto de intersección tiene que ser igual la coordenada X de las dos balas. Así que ahí está, la primera coordenada de las dos balas en el eje X tiene que ser igual en T sub C. Anoto esto y aquí está, eso es lo que les decía yo que había que ocupar la segunda ecuación, porque ahí me sale una D. Y yo ya como estoy evaluando en T sub C, me queda una ecuación que solo tiene como T sub C y D. Así que, bueno, acá multiplico esto por el T sub C, después lo multiplico por el menos D. Y despejo esta D que está acá. Se fijan que ya no es nada del otro mundo, esto pasa para este lado. Y luego el B coseno del ángulo pasa dividiendo todo lo que va al otro lado. Ahí es álgebra. Es simplemente despejar la D, una cosa sencilla. Y ahora tengo el D en función del T sub C. Y el T sub C yo ya lo tenía, esto de acá. Entonces me queda que el D es esa cuestión horrible, muy fea. Igual tiene algo de sentido porque acá fíjense que me sale el 2B0G, que en general sale cuando uno calcula tiempos, pero ya me sale todo estos ángulos medio feos, que uno podría decir, chuta, así como que está difícil evaluar eso, porque tenemos que evaluarlo en ángulo 1 igual 60, ángulo 2 igual 45, así que complicado. Así que yo traté como que de simplificar esto para que quedara algo más lindo y llegué a unas cosas, pero tampoco eran tan bonitas, entonces después lo puse en Wolfram Alpha y no me tiró nada tan bonito tampoco, así que dije ya, así nomás. Lo que sí hice fue lo siguiente, que en GeoGebra, a ver cómo abro GeoGebra acá, pa, y aquí tengo mi Super GeoGebra abierto. Si se dan cuenta, aquí tengo G igual a 10, la gravedad, el ángulo inicial 60, el ángulo después 45, el tiempo lo vamos a poner en 0 y la velocidad inicial, el problema es 200, pero aquí le puse 10 porque da lo mismo eso, como que puede ser cualquier velocidad. Lo importante es que haciendo los cálculos, fíjense que acá yo calculé el tiempo de choque, que dice que es en 1,46 segundos, y dice que el tiempo que tiene que pasar después de que yo tiré el primer balazo, tengo que esperar 0,43 segundos para tirar el segundo balazo. Entonces, bueno, también hice la gráfica de las trayectorias de las dos balas, ahí están. Le vamos a dar el tiempo, pues, para que vean que funciona pulentamente. Fíjense que acá el T sub C les voy a mostrar, a ver, creo que a veces no se muestra la ecuación. Bueno, parece que no se va a mostrar. Pero lo hice exactamente con la fórmula
las fórmulas del final. Así que démosle, pues. Voy a ir avanzando el tiempo. Fíjense que ya partió la A y debería salir la B en el segundo 0,43. Vamos en el 0,20, 0,3, 0,4, 0, ahí está saliendo la B, fíjense. Ya acaba de salir en el 0,43. Ahí recién parte, ¿se fijan? Así que estamos bien. Ahora, si nuestra fórmula está correcta, deberían chocar. Deberían chocar sí o sí y deberían chocar en el tiempo de choque 1,46. Así que veamos si chocan. Irán a chocar. ¡Pah! Chocaron terrible acá. Me emocioné caleta cuando me salió. Porque lo hice hartas veces y no me salía. Así que ahí me salió, po, y estaba acá en la cuestión. Así que algún día voy a intentar hacerlo. A ver si en la vida real también me funciona. Bacán el problema. No siempre pasa esto, no siempre las dos pelotas chocan en el aire. Tiene que cumplirse esa condición bien especial. Así que eso. Espero que les haya gustado. No era un ejercicio sencillo, había que darle hartas vueltas para resolverlo. Al menos a mí no se me hizo tan fácil. Así que eso. Ojalá lo hayan disfrutado y que les vaya entero pulento.